Antes de empezar, quiero aclarar que, a pesar que este video se podría considerar una parte 8 de la explicación del Stray-Kiverse, puede funcionar bien por sí sola. Habrá unos cuantos datos importantes de las partes anteriores, pero que les daré su explicación necesaria para no confundirles. Sin nada más que decir, explicando el Stray-Kiverse parte 8. Puedes ver las partes anteriores aquí en esta lista de reproducción para que no te pierdas, pero de todas formas, esta parte será especial, ya que no continuaremos en sí con la historia lineal a la que estamos acostumbrados. ¿Se acuerdan que en la parte anterior hablé sobre que ahora nos íbamos a dividir en 3 historias? Contamos la historia de Go Live in Life, que es el presente, y la de Top y Aline, que era el mundo paralelo. Pero se nos olvidó ver la historia del pasado, que está formada por estos enví. Bueno, es momento de ver esa historia y cómo se relaciona con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Quizás sea la historia que más les interese, porque es lo que nos va a contextualizar el StrayKiFlix a futuro. Ese cortometraje que a todos nos explotó la cabeza y los ojos de lágrimas. Antes de comenzar, recuerden que me pueden seguir en mis otras redes sociales que les estoy dejando a continuación, donde soy más activa y podemos tener mayor interacción. No te olvides tampoco de leer mi novela del Stray-Kiverse que está en su clima y pues me tiene emocionada. Así entenderán mejor estos escenarios. Para que no se les haga todo confuso, les ayudaré a relacionar los acontecimientos de los videos en una especie de cronología. Sin embargo, como estamos tratando con Stray Kids, esto tiene de todo menos una sola línea temporal. Pero créanme, si yo pude descifrarlo, ustedes también. Así que dejemos de darnos vuelta. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Sabemos que, desde que explicamos el video de Elevator y la era de I Am Not, nos enfrentábamos a un mundo distópico, mucho más si lo relacionamos a su principal referente, un mundo feliz. Pero, ¿qué pasó antes que el mundo se destruyera? ¿Cómo influye esto a que los universos se separaran y colisionaran a la vez? La respuesta es sencilla. ¿Se acuerdan cuando les dije que Yeongin y I Am You intercambió lugar con su clon para descubrir el pasado olvidado de Stray Kids? Pues él será quien nos cuente la siguiente historia, ya que él fue quien vio todos los acontecimientos que ocurrieron antes de que se subiera al elevador. Gente, es momento de tocar finalmente. Antes de la subida del álbum de Go Live, en su segundo aniversario, Stray Kids subió el video Don't Track. Debo admitir que al inicio creí que era puro cuentito cliffhanger para seguir la temática de la letra hasta que, cuando llegó el comeback de In Life, subieron en un bail track de Beat Me, el cual está directamente relacionado con On Track. Y, spoilers, después sacaron Mixtape O, que es otro capítulo de este drama. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que hemos aprendido? Contextualicemos. Recordemos un poco los acontecimientos antes de Elevator y I Am Not, cuando el mundo aún no se veía desolado ni los chicos caían en manos del sistema y bifurcación de universos. Stray Kids eran estudiantes comunes que, de casualidad, se hicieron amigos. ¿Y cómo? Todos ellos entraron al club de cortometraje. Es ahí donde inicia Mixtape On Track. Aquí crean un cortometraje llamado Incluso un tonto lo sabe, que de hecho es el nombre de la canción, y los encargados de la producción son Stray Kids. Vemos a cada uno de ellos sentados en el gimnasio a excepción de Lino y Hyunjin. ¿Por qué? Porque serán los protagonistas de esta historia. On Track habla de cómo uno persigue a alguien a quien parece no puedes alcanzar, que no estás a su altura, que incluso un tonto se daría cuenta de tus actitudes porque estás siendo más tonto que el mismo tonto. Sí me pasó. Lo que me llama la atención de esta escena es cómo están posicionados Lino y Hyunjin. Lino, en lo alto, es quien tiene la buena suerte en esta historia, mientras que Hyunjin, en el piso más bajo, es quien sufre las consecuencias. Nos muestran que Hyunjin y Lino son muy buenos amigos. A su vez tienen una amiga en común, que es esta chica. Ambos disfrutan de su compañía, pero lamentablemente ambos tienen sentimientos por ella. Ella igual pertenece al club de cortometrajes y es actriz junto a Lino y a Yeongin. En esta escena, ella está estudiando el libreto mientras Hyunjin prepara la cámara perdiendo su atención en ella. No es para nada disimulado y se le nota lo embobado que está. Lino no parece estar en una situación tan distinta, pues también se pierde en su mirada, con la diferencia que la chica sí interactúa con él y ríen juntos. Es entonces que Hyunjin llega a la sala principal del club y no puede evitar sentirse decepcionado y celoso. Se sienta junto a ellos y conversan un poco de cómo van las tomas. Debido a que Hyunjin es el encargado de las cámaras, él le explica cómo funcionan las grabaciones. Me da pena cómo cuando Hyunjin llega, la risa de ellos disminuye. Qué mal. Una vez inician el cortometraje, Felix les explica cómo irá la escena a continuación de grabar y vemos a nuestros actores principales en acción, Lino, la chica
IN. ¿Vamos bien hasta ahí? Pues déjame comentarte algo. Desde que salió este video ha habido mucho debate sobre qué rol cumple Yeonjin en esta historia, que él no existe, que es la conciencia de Hyunjin, bla bla bla. La carátula de OnTrack tampoco ayuda porque como que Yeonjin está mirando a Hyunjin y Hyunjin y Lino están ahí en su mundo y es como ¿qué? Ya les dije que Yeonjin de IMU fue en busca de las memorias de los kids, pues resulta que este Yeonjin de OnTrack es el Yeonjin original, el del sistema. Les dije que él nos iba a contar la historia de OnTrack y es porque él viajó al pasado. Porque, esto es antes de Elevator y I Am Not. Ojo, coloco pasado entre comillas porque no es el pasado en sí. Es lo que vivieron los kids antes de los acontecimientos de Elevator. No es un viaje en el tiempo, sino otra línea temporal con los mismos acontecimientos. Pregunta, si Yeonjin hace algo en esta línea temporal como actuar, ser amigo de Hyunjin o cualquier mínima cosa, ¿no afectaría al futuro? Así como ese meme de viajero del tiempo que hace algo y todo cambia. Me explico. Cuando las obras de ficción se utilizan temas de viajes del tiempo, la razón por la que una mínima acción puede cambiar todo el futuro es porque utilizan una sola línea temporal. Un ejemplo claro es la película de Volver al Futuro, que, por darles un corto resumen, el protagonista, Marty McFly, es amigo de un científico excéntrico que llama Doc, quien crea una máquina del tiempo y debido a ciertos acontecimientos que ocurren, Marty viaja accidentalmente a 30 años al pasado. Al intentar regresar, sin querer interfiere con el primer encuentro de sus padres, lo que pone en riesgo su existencia y para arreglar la línea temporal debe lograr que su madre conozca y se enamore de su padre otra vez. Sin embargo, de haber usado más de una línea temporal, la existencia de Marty no peligraría, entonces no tendríamos película. De hecho, el recurso de variadas líneas temporales, cuando afectan al pasado, es donde ocurre una bifurcación de la realidad, lo que provoca la existencia de los mundos paralelos. Imagina tienes que decidir entre tomar o no un autobús. En una línea sí lo tomaste, en el otro no. Eso genera dos líneas distintas y, si afectas a esta decisión regresando a tu decisión, puede crearse otra y no afectará ni a la primera ni a la segunda opción. De hecho, hay un video de Stray Kids que lo explica. De hecho, este recurso es utilizado en los universos de Marvel, donde hay universos alternos y curioso también que en Nate hayan tantas referencias a Marvel y hasta colaboraciones. Ok, pero regresemos a OnTrack. La escena que tienen que grabar es donde Lino corre junto a la chica y Yeonjin corre por detrás. Aquí Hyunjin no puede evitar sentirse incómodo al enfocar sus manos unidas. En la escena siguiente, Hyunjin y Lino preparan una merienda para compartir con ella, siendo incómodo pillarse ambos con la misma intención y, al estar con ella, también está incómoda porque ambos trajeron lo mismo. Yeonjin, cansado de este drama, le roba la bolsita de café a Hyunjin para expresar su disgusto a ese drama absurdo. Te entiendo, Yeonjin. De aquí vemos a Yeonjin prestarle mucha atención a Hyunjin, como en esta escena donde todos juegan llevándose muy bien, pero cuando Lino le gana a Hyunjin, este se ve molesto. La intervención de Yeonjin a este pasado es acercarse a Hyunjin para que él no se sienta solo. Yeonjin le tiende la mano y así ellos dos empiezan a crear una amistad. Les hago recuerdo que este Yeonjin no está en su universo correcto y ya les expliqué lo perjudicial que puede ser cambiar acciones del pasado incluso si no hay una sola línea temporal. Recuerden, bifurcación. Luego hay otra escena donde Hyunjin logra hablar con la chica y le comenta cómo va la grabación, pero Lino llega y roba su atención. Quiere ver él la grabación con ella y Hyunjin se queda ajeno a su conversación. De hecho, me pasó una vez. Ya está por acabar el día y toca grabar la última escena. Seungmin le comenta a Hyunjin cómo debe grabar, mientras que Yeonjin le comenta el guión con Felix. Lino y la muchacha se siguen riendo en su burbujita y Hyunjin le deja de prestar atención a Yeonjin por mirarlos, deprimiéndose de nuevo. Yeonjin analiza detalladamente su reacción y es donde se da cuenta del verdadero rollo de la historia. Por darle una explicación más precisa, Lino siempre tuvo la suerte con la chica Kid, siempre tenía su atención y actuaba cuando tenía que actuar, pero Hyunjin se limitaba. Cuando actuaba salía mal y la única vez que estuvo a solas con ella no fue capaz de arriesgarse. No, y más encima, además de no arriesgarse, cuando se atreve lo hace mal, porque en plena grabación se acerca a la escena y toma la mano de la chica para evitar que Lino la tome, lo que interrumpe la grabación y fin. O más bien, continuará. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo afectará la acción de Hyunjin a este universo? Primero que nada, pensemos en OnTrack sin la intervención de Yeonjin a su amistad con Hyunjin. Es donde nos movemos a Easy. Aquí todavía se le ve a los chicos con uniformes escolares, pero no en un contexto tan normativo como antes. Aparecen glitches, algunos miembros tienen heridas y recurrentes cambios de colores entre el azul y verde. Punto 1. ¿Se acuerdan que en la parte anterior relacionamos todo el Stray Kids con Matrix? Miren que aquí es donde más se notan las referencias.
diferencias. En Matrix, los colores verdes representan la simulación y los colores fríos el mundo real. Pensemos que quizás desde Elevator y I Am Not, ellos querían salir de la Matrix, pero en Go Live in Life encontraron una forma de dominarla. La constante dicotomía aquí de los colores es como ellos despiertan de la simulación. Punto 2. En On Track mencionamos a Lino como alguien que tenía el mundo a su favor, alguien con suerte. En Easy, Lino es rodeado por los miembros mientras sale de él una luz. Ya sabemos que estas cosas simbolizan un despertar y se relaciona principalmente a su poder dentro de la historia. Sin embargo, a la vez Lino es observado por ojos de colores verdes, y cuando sale esta luz de él, las tonalidades azules se convierten en verde. El rol de Lino se encarga de tener todo a su favor, de poder controlar su propia simulación. Es algo que incluso adquirió en God's Menu y en Backdoor. En la línea temporal de Easy, es gracias a Lino que los miembros logran liberarse de la simulación y caer en el mundo real. De ahí prosigue Elevator y toda la historia que ya conocemos. Punto 3. Las heridas de algunos miembros son de vital importancia porque las hicieron con una intención en concreto. En Easy, quienes tienen heridas son Lino, Jongin y Hyunjin, quienes curiosamente también son los que tenían heridas en Double Knot y Levanter. Para hacerlo más obvio, las tienen en los mismos lugares de la cara que en esa otra línea temporal. Las heridas, en primer lugar, representan un acontecimiento inevitable que persiste en todas las líneas temporales, que es una pelea entre Lino y Hyunjin. Ian termina involucrado en esto debido a su intervención en el pasado, lo que hace que tenga heridas cuando, después de ver todo este pasado, regrese a Double Knot y a Astronaut a idear su plan con Chan, lo que inicia ese bucle que les comenté. En términos simples, Jongin viaja al pasado, otra línea de su pasado, y se hace amigo de Hyunjin. Luego Lino y Hyunjin pelean, pero Jongin interviene y él también termina golpeado. Con esas mismas heridas, regresa a Double Knot y en Astronaut inicia el bucle de I-Am y Klee junto a Chan. Suena tan rebuscado, pero es así. De todas formas, ¿qué pasa con las heridas que Lino y Hyunjin tienen tanto en Easy, en Double Knot y en Levanter? Ese es el hecho inevitable, que estos dos peleen. Incluso si Jongin trató de evitarlo, no pudo, porque es algo que sí o sí debe ocurrir. No es algo técnicamente malo, ¿saben? En Double Knot, luego de esta pelea, en Levanter vemos que trabajan juntos en descubrir la verdadera puerta junto a Jongin. A veces es necesario pasar por una discusión para saber solucionar los problemas y fortalecer una amistad, y ellos lo lograron. En Easy ocurrió lo mismo. Los vemos irse felices juntos y el hecho que tengan benditas confirma que están sanando, que no serán un problema y su amistad se arreglará. Pero en Beat Me, Lino y Jongin tienen heridas, Hyunjin no. Aquí la pelea entre Lino y Hyunjin no ocurre. Jongin solo pelea con Lino por defender a Hyunjin, y como el hecho inevitable pues se evitó, esto genera errores en el sistema. Si bien en Easy salieron de la simulación y al conectarse al mundo real tuvieron sus crisis existenciales sobre la identidad, en Beat Me ellos no despertaron, se quedaron ahí dominados por esta simulación. Beat Me trata sobre cómo ellos dejan ir algo de una forma liberadora, porque saben que así serán felices y se encontrarán a ellos mismos. Distinta a la conclusión de Levanter, que les dolía saber que eso que creían que les serviría no era para ellos. Beat Me es la otra continuación de On Track, la que se produjo por la intervención de Jongin. Vemos a Felix encontrar otro cortometraje, el cual se llama Beat Me, Ser Yo. Se ve afligido, porque después de los acontecimientos de On Track, hubo discordia en el grupo y ya no tiene a quien grabar. Cada uno de los chicos está sumergido en su propio mundo. Chan se encierra en sus auriculares a través de la música para ignorar la realidad. Seungmin, como es guionista, trata de reescribir el guión, pero no le gusta, así que lo desecha varias veces. Jisung, consciente de la división, quema el papel de aplicación de cortometrajes, porque ya no se puede inscribir. Chanbin está solo en el gimnasio, donde solía jugar baloncesto, y Jongin, por último, está tirado en el suelo con las heridas en su rostro. Yo era consciente de cómo sus acciones afectaron en el transcurso normal de los hechos. La escena de Lino y Hyunjin nos da a entender que ellos han discutido y son conscientes del malestar del otro. Las motos simbolizan la tensión, el poder y control que quieren conseguir cada uno, la razón principal de su discusión. Cuando estas empiezan a rodearlos, nos recuerdan el ciclo constante de sus discusiones, como no intentan solucionarlo y quizás un nuevo bucle temporal. Algo curioso que ocurre en la segunda película, Matrix Recargado, es cómo es necesario que ocurran hechos específicos una y otra vez para mantener la simulación en funcionamiento. Quizás, debido a la intervención de Jongin, el hecho que Hyunjin y Lino no hayan podido arreglarse luego de la discusión afecta a este bucle que mantiene viva la simulación. Sin su discusión, Jongin sabría de las consecuencias de no seguir el transcurso normal que debe seguir la historia. Algo parecido a Levanter, cuando todo este universo empezó a corromperse. Pero, ¿qué tan grave puede ser que no se siga este bucle y Lino y Hyunjin no se arreglen en esta línea temporal? Como les explico.
Hablamos que Lino cumplía el rol de la suerte, de tener todo el mundo a su favor, pero aquí es atropellado, a tal grado que obtiene un fuerte golpe en la cabeza y muy probablemente peligre su vida. Quien llega a rescatarlo es Ji-sung, aunque el shock podría provocar que no reaccione a tiempo. Este accidente por nada en el mundo debió ocurrir, y no es tanto eso. Si tú eres dañado en la Matrix, también lo serás en la vida real, porque la mente no hace diferencia entre la realidad y la simulación, así como el traspaso de las heridas que tenían los chicos. En esta línea temporal, tal como temíamos que en Cle Levanter todo se fuera a colisionar y destruir, es lo que pasará aquí. Si ellos no están completos, no son nada. Lo bueno es que, en la otra línea temporal, donde están los Stray Kids principales y el transcurso de los hechos se mantuvo bien, ellos recibieron el cortometraje de Beat Me gracias a Yeonjin. Es así que ven cómo antes de las discusiones todos eran amigos y jugaban juntos. Hyunjin siempre tuvo esa cercanía con Yeonjin y, a pesar de las peleas, Lino apoyaba a Hyunjin cuando se agotaba. Nos muestran la dicotomía que hay entre Ji-sung ver a Lino accidentado y aquí abrazarlo por haber anotado con el balón. También a Lino relajado en el regazo de Yeonjin, mientras Hyunjin los observa y la buena comunicación que todos los demás tenían. Es así que concluye Beat Me. En nuestra línea principal, los miembros recordaron con nostalgia las memorias de sus días de escuela dentro de la simulación. En la otra línea, lamentablemente, esta se está destruyendo, provocada por la intervención de uno de los chicos pertenecientes a la línea principal. ¿Qué pasará ahora? ¿Afectará esa línea temporal de alguna forma a la principal? ¿Podrán salvarse los chicos? ¿Solucionar sus problemas? ¿Terminar por fin ese cortometraje? Pero eso lo dejaremos para la parte 9, así que preparen sus neuronas porque lo que vendrá será ¡no! No. Pensaba terminar esta parte aquí, pero quedarán muy colgados y no es la idea. Además, no es mucho lo que queda, y es necesario contextualizar todo este universo para llegar al Stray Kids Flix. Esperen un poco y les prometo que tendrán un receso más largo. Luego de los acontecimientos de Beat Me, damos por hecho que este universo se destruyó. El accidente de Lino fue el quiebre de esto y es ahí que Yeonjin regresa a su mundo original. Ante el regreso de Yeonjin, volvemos a tener al Yeonjin normal de este universo y los miembros tienen que lidiar con lo ocurrido con Lino. Sin embargo, ¿nunca se preguntaron cómo Felix al final logró entender mejor su poder para así guiar a los chicos a la salida de Cle? Pues esto fue logrado nada más ni nada menos que a través de lo que hizo en Mixtape O. ¿Qué ocurre en Mixtape O? Aquí lo vamos a ver. El tiempo avanza desde los acontecimientos de Beat Me. Aquí los miembros están graduados y guardan las cosas que quedaron en el club de cortometraje, donde lo que más conservan son los recuerdos que los unieron. Vemos a Ban-chan, a Seungmin, a Ji-sung, a Yeonjin y a Felix encargados de recoger las cosas. Aquí Felix se queda mirando una de las cintas con nostalgia y ¡boom! De la nada Lino está con ellos, pero su brazo está herido y cuando Ji-sung intenta interactuar con él, este lo evita y se va con sus cosas. Tal parece que el accidente de Lino no fue tan grave, y eso que se pegó en la cabeza, se lesionó el brazo y el auto se prendió en llamas. ¿Será que Ji-sung sí llegó a tiempo a salvarlo? Entonces, ¿por qué Lino actúa tan hostil con él? Como sea, en cada escena que veremos, todos los chicos están separados. Ji-sung espera el autobús en la soledad de la noche. Chan está tirado en su cama mientras escucha música. Chanbin llega tarde al club y ya todo está guardado. Seungmin camina por una escalera junto a una guitarra tocándola desolado. Yeonjin camina por un túnel en la noche e intenta llamar a Hyunjin, pero Hyunjin, que al inicio está en su despacho pintando sus cuadros, de la frustración sube a la azotea para tomar aire, por lo que no contesta la llamada de Yeonjin y Yeonjin no tiene idea qué pasó. Y cómo no, si todo este periodo de Beat Me le usurparon la identidad. Lino se va a una habitación a ver las cosas que guardó en la caja y ve el calendario que le pasó a Ji-sung, el cual marca la fecha del 25 de marzo como festividad. No hace falta explicar qué significa. En la cámara ve algo que quizás se relacione con sus momentos juntos, a lo que al instante mira su brazo y los garabatos que le dejaron los chicos para animarlo después de su accidente. Todos los problemas que quedaron sin resolver en Beat Me ahora repercuten en Mixtape O. Quien más se ve afectado por esto es Felix. Él se encuentra en una biblioteca viendo una cámara, pero lo curioso de su comportamiento es su intención de querer cambiar el curso de los hechos, porque este Felix es influenciado por el Felix que controla los universos, así enterándose de la posibilidad que tiene de poder hacer un cambio. Es ahí que encuentra un libro que habla sobre los sueños. Literalmente el libro se llama Sueños. Pilla una frase que dice: los sueños se hacen realidad para aquellos que realmente lo desean. Que básicamente le dice que si él manifiesta algo que quiere que ocurra, lo va a obtener. Como que si fuera una especie de
poder psicotrónico. Esto, en el universo de Stray Kids, tiene mucho sentido si recordamos los acontecimientos de Go Live in Life, donde los miembros construyeron su propio mundo, su propia simulación, con sus propias reglas. Felix, al entender cómo utilizar esto, empieza a usar de referencia el pastel de cumpleaños para pedir el deseo, el cual aparecía en la fecha del 25 de marzo, que es el que todos los miembros estén juntos de nuevo y así solucionen sus problemas. Aquí viene la trampa, gente, porque como dicen por ahí, la vida necesita equilibrios, y si quieres pedir tu deseo, necesitas dar algo a cambio, porque todo deseo tiene un precio. Eso lo vivimos en Levanter con el sacrificio que hicieron los Kids al renunciar a las Klee y crear su propio camino. Lo mismo tendrá que ocurrir ahora. En Beat Me, ya les dije, Lino tuvo un accidente. Un personaje que tenía mucha suerte y la simulación a sus pies sufrió el peor final. Esto por los eventos que ocasionó Yoongjin y por no poder solucionar sus problemas con Hyunjin. Pero, ¿qué pasaría si les digo que Lino está en Mixtape O gracias a que Felix lo deseó? Porque, como les dije, es extraño que haya sobrevivido tan bien a ese accidente y, de hecho, hay varios indicios en Mixtape O al respecto. Desde que Jisung llega a la parada de autobús es que empieza a salir la frase del libro de Felix, lo que quiere decir que desde ese momento que Felix ya pidió el deseo para salvar a Lino. ¿Qué fue lo que sacrificó? Felix sacrificó su propia estancia en ese lugar. Solo pregúntense, ¿por qué los miembros están tan ajenos entre sí? ¿Realmente fue solo por el problema de Beat Me? ¿Fue también porque uno de ellos ya no estaba con ellos? Que no es Lino, sino Felix. Y la razón por la que Lino está tan molesto es quizás porque sabe que es por él que Felix ya no está. Todo por haberle salvado la vida. Este fue el primer movimiento, pero Felix, al ver que no está resultando tan bien como esperaba, empieza a investigar más. Por eso está en la biblioteca leyendo los libros. Mientras tanto, las escenas de los miembros se vuelven nostálgicas, como Yoongjin, que recuerda cuando Felix le daba bolsitas de café y ahora no hay nadie quien se las dé, o Chanbin, que recuerda los días cuando jugaba deportes con sus compañeros y enfatiza en las fotos de Lino y Jisung, quienes antes del accidente, como vimos en Beat Me, tenían una relación muy cercana. Presten atención a la escena de Chan, porque al igual que Beat Me, está escuchando música. Empieza a escuchar la canción de Build, la cual curiosamente cuando salió este video esta canción aún no salía. Al detenerse el autobús, Chanbin sale por la puerta de atrás, sin notar cómo Jisung está en el paradero y Jisung tampoco nota que Chanbin baja porque él sube por la puerta delantera. Al mirar el autobús vacío, Jisung recuerda cuando iba con sus compañeros arriba de él, donde iba sentado con Lino y aún tenían esa relación donde podían reírse sin sentirse incómodos. Lino, luego de ver todos sus recuerdos, se negó a quedarse estancado. Entonces va al despacho de Hyunjin esperando encontrarlo y arreglar las cosas, pero no lo ve. Se queda embobado en sus pinturas dándose cuenta de su talento. Por la hora se da cuenta que no puede quedarse a esperarlo, así que le deja una nota que pega en su pintura junto a su diploma de graduado. Hyunjin, al bajar de la azotea, ve su diploma y la nota que le dejaron, dándose cuenta que fue Lino quien la trajo. Felix, a su vez, enciende la vela en el pastel para pedir su deseo, donde es un mundo en el que pueda jugar con sus amigos y todos sean felices de nuevo. Lo extraño de su fantasía es que solo aparece Triracha y él, a pesar de ser un buen recuerdo, el pastel está lejano y no puede soplar la vela. Tal parece que crear un mundo alterno es más difícil de lo que parece. Y es que, mientras pedía el deseo, Hyunjin y Lino dieron indicios de solucionar sus problemas, este hecho inevitable de interferir. Ese acto demuestra que quizás, incluso en las peores circunstancias, si toman la iniciativa y dejan de ensimismarse tanto, es posible arreglar las cosas. Pero los otros miembros aún les falta mucho para darse cuenta de esto, por lo que Felix desea un mundo utópico donde los problemas ni siquiera existan y todo pueda solucionarse. Un mundo perfecto con una vista que los 8 adoren. Una vista como The View. Aquí se hace un paralelismo entre la cámara que Felix sujetaba en Beat Me con la que sujeta ahora en The View, mostrando así cómo todos se llevan bien de nuevo en este lugar que parece el paraíso. Lino y Hyunjin incluso están separados por una puerta rodeada de rosas, lo que simboliza la transición de sus problemas, los cuales, al estar juntos acá, demuestran que han logrado enfrentar. Felix y Yoongjin están junto a todas las cintas de videos que hicieron y hay rosas blancas juntos a los artilugios, una forma de decir que todos esos recuerdos hay que dejarlos atrás y centrarse en el presente. Seungmin y Chanbin, como si no fuera más que obvio, están con la guitarra y el balón de baloncesto que les traía nostalgia en los videos anteriores. Ahora interactúan mejor con sus aficiones. Aquí Chan y Jisung están frente a unos televisores, los cuales reproducen escenas de los envíos de Mixtape O, Beat Me y On Track.
estos cada vez se ponen más borrosos, dándonos a entender una vez más que dejarán los problemas atrás y volverán a unirse. Vemos a Chan escuchar música, que es un paralelismo a la escena de Miss Tae-oh donde escuchaba The View. De pasar a solo escucharlo, ahora lo está viviendo. Por último, al caer la noche, se encuentran con un letrero en grande que dice la frase: los sueños se hacen realidad para quienes realmente lo desean. Todos siguen disfrutando juntos hasta que Felix llega con la torta y la vela encendida. Los miembros se acercan a él y soplan la vela todos juntos, decretando así este mundo perfecto como su lugar feliz y conclusión de la historia. Fin. Ahora sí, este sería el final, ¿verdad? Vivieron felices y comieron perdices. Lamentablemente, aquí en The View no vimos qué fue lo que sacrificó Felix para que este mundo perfecto funcionara, o cómo es que logró decretarlo junto a los demás a través del simple soplo de una vela. ¿Realmente todo se arreglará con ese simple deseo? ¿Qué pasaría si les digo que el sacrificio que tuvo que hacer Felix para arreglar lo que no se arreglaba en Miss Tae-oh es la existencia del Streaky Flicks? Pero eso sí que lo veremos en otro video, porque ya les dije todo lo necesario que tenía que decirles. Gracias por quedarse hasta el final y comenta qué tal te ha parecido esta aventura de los chicos, que ha sido muy distinta a la que hemos visto hasta el momento. No olvides suscribirse y sin nada más que agregar, nos vemos.